Ayúdame con tus palmas. Díselo fuerte. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Que sea tu oración, vamos, díselo. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo, que estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto, y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Díselo fuerte. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Escucha esta, iglesia. Llegan tormentas, lluvia arrasa, pero estoy en tu grandeza. Decláralo, estoy en la roca, en tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo, cuando caigo tú me levantas, y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Díselo fuerte. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda nuestra vida, con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Díselo fuerte. Vengan tormentas. Llegan tormentas, lluvia arrasa, pero estoy en tu grandeza, estoy en la roca, en tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo, cuando caigo tú me levantas, y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Levanta un clamor. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Vamos con toda nuestra vida, con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, mientras mi corazón palpite, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Gracias, Dios. Mientras nuestro corazón palpite, queremos que sea por ti, Jesús. ¿Por qué no se lo dices ahí abajo? Con toda mi vida. Que sea un clamor de tu voz. Quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón
que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Díselo fuerte. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo
Le damos la bienvenida a cada una de las personas que viene por primera vez. Esta es su casa, Edificadores. Sean bienvenidos. Es una casa donde adoramos, servimos a nuestro Dios, porque sabemos que de Él vienen todas las cosas. Amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar su lugar. Vamos a respetar la sana distancia. Bienvenidos sean todos. Estamos muy contentos porque sabemos que vienen personas por primera vez. Vienen a recibir a unas mujeres nuevas, renovadas. Así que estén al pendiente porque no tardan en llegar. Pero por lo pronto vamos a seguir esperando y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. En este momento es hora de alabar a nuestro Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero antes quiero compartirles una escritura. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. La persona ama a Dios y por eso da. Nosotros nos caracterizamos porque somos personas dadoras, porque somos personas que nos gusta bendecir a las personas, nos gusta darnos a las personas. Vamos y bendecimos a familias, a niños, a mujeres y a hombres que están necesitados con la palabra de Dios. Pero a nuestro Dios lo bendecimos también con alabanza, con adoración, y en este momento le adoramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay veces que dicen que Dios nos quita, y es algo que es una mentira totalmente, porque el Señor nunca nos quita nada. De Él vienen todas las cosas. Todo lo que tenemos es de nuestro Dios. Amén. ¿Quién está de acuerdo? Todo lo que tenemos el Señor nos lo ha dado. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, todo nos lo ha dado el Señor. Nosotros somos agradecidos con Él por todo lo que nos da, y por eso nosotros apartamos cierta cantidad de nuestro salario y lo ofrendamos a nuestro Dios. Pero como dice el versículo, lo damos con alegría, con gozo, de buena gana, de buen ánimo, porque el Señor ama al dador alegre. Amén. Nosotros amamos a las personas que nos dan algo, ¿verdad? Que nos dan un detallito y decimos, ay, muchas gracias, porque nos lo dio con alegría. Pero ¿qué pasa cuando te lo dan de que, bueno, está bien, pues llévatelo? Pues no, ¿verdad? Como que no nos gusta. Así es el Señor. Nosotros le damos porque Él nos ha dado aún más de lo que nosotros le podemos dar a Él. Amén. Así que en esta mañana te pones de pie, le vienes a dar una ofrenda con alegría a nuestro Dios, una ofrenda de amor, y el Señor sabemos que nos lo va a multiplicar, que nos va a cumplir esa promesa que nos ha estado diciendo. Amén. Así que pueden ponerse de pie y vamos a pasar a ofrendar en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie. Todo aquel que cree en el Señor y que sabe que va a recibir algo grande de Él, vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos, Padre, por este día maravilloso. Señor, gracias por estas ofrendas, Padre, que mis hermanos han puesto en tu alfolí, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, que bendigas a cada persona que está aquí, Señor. Bendice su familia, bendice su hogar, bendice su trabajo. Señor, que nunca haga falta nada en su casa, Señor. Que aquella promesa que le has hecho a cada uno de ellos, Señor, sea cumplida, mi Dios. Señor, que tú veas cada necesidad, mi Dios. Te pedimos que multipliques lo que quedó en las carteras, en las bolsas de mis hermanos, Señor.
y que esta ofrenda suba con olor fragante hasta el cielo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que nunca, nunca haga falta nada. Que multipliques, Señor, que multipliques. Y que veas cada corazón dador, cada corazón que te está lleno de gratitud hacia ti, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios bendiga a las familias que están aquí. Papá, mamá, hermanos o amistades de estas mujeres valientes que tuvieron un encuentro con el Señor. Ahorita ellos ya están en una fiesta. Ahorita ellos ya fueron transformados por el poder de Dios. Van a recibir ustedes a su familia muy distinto a como ustedes las vieron partir el sábado por la mañana. El Señor es poderoso, hace milagros maravillosos, nos transforma nuestras vidas y todo lo puede hacer en un momento dado, ¿sí? Él no necesita mucho tiempo. Así es que ustedes también que están aquí van a recibir, hoy yo sé que están recibiendo algo de parte del Señor, del Espíritu Santo, y también sus vidas van a ser transformadas, porque las personas que vengan a su casa con ustedes, que fueron a un encuentro, van a tener una influencia sobre ustedes, pero va a ser una influencia de parte del Señor. No va a ser una influencia de las costumbres o de la sabiduría del mundo, sino es una sabiduría divina la que ellos traen. Es el Espíritu de Dios que ahora mora en ellos y que va a traer en ellos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas las cosas que da el Espíritu de Dios. Es que esperen recibir a personas renovadas, amén, por el Espíritu de Dios, no por nosotros, no por los hermanos, sino por el Espíritu de Dios, que es poderoso, amén. Y precisamente hoy yo les voy a hablar así rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, de tener un encuentro con Dios. Y les voy a hablar de una historia de la Biblia donde una persona tuvo un encuentro con Dios, amén. Una persona que no sabía nada de Dios, pero Dios tenía una cita con él y Dios les mandó unos misioneros para que les predicara la palabra de Dios y conocieran a Jesucristo, amén. Vamos a leer rápidamente Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 34. Hechos 16, versículos del 16 al 34. Aconteció que mientras íbamos, está hablando Lucas, es el que escribe el libro de los Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, tenía un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, o sea al demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Perdón. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron.
despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Antes de convertirse al Señor, Pablo fue un cruel perseguidor de la iglesia. En Jerusalén, él entraba en las casas y agarraba hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel, los metía a la cárcel. Pero un día que iba camino a Damasco para apresar a seguidores de Jesús que estaban allá en Damasco, se le apareció el Señor en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice que cayó a tierra, que un resplandor lo rodeó y le dijo: Saulo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? El Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo: ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Aquel implacable perseguidor de los hermanos, de los seguidores de Jesús, ahora se postraba delante del Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Un encuentro con Jesús cambió la vida completamente de Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, el que después fue un gran apóstol, el apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios, entregado al Señor, que predicó y evangelizó a todo un continente, porque tuvo un encuentro glorioso con la presencia y el poder de Dios, con el Señor Jesucristo. Su vida fue totalmente diferente. Cuando te tienes un encuentro con el Señor, cuando te toca el Señor, jamás vuelves a ser la misma persona. Nunca, jamás. Tu vida cambia como cambió la mía y la de tantas personas, matrimonios que están aquí, que sus vidas cambiaron para bien y ahora son matrimonios fuertes, firmes, para toda la vida. Amén. Esos son los matrimonios que tenemos aquí porque un día tuvieron un encuentro con el Señor y sirven al Señor y sus hijos van muy bien, gracias a Dios. Ahora, un día, cuando Pablo y Silas se dirigían al lugar de la oración, le salió al encuentro una muchacha que era una esclava y estaba poseída por un demonio de adivinación. Así que por medio de ese demonio, ella hacía predicciones del futuro. O sea, les leía la suerte, les decía su suerte. Quizá les leía la palma de la mano, o quién sabe qué hacía, pero les predecía el futuro. Lo cierto es que esta muchacha era un tesoro para sus amos. Les dejaba grandes ganancias, dice la Biblia. Y ella comenzó a seguir a Pablo y a Silas. Y mientras los seguía, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Aparentemente era un testimonio correcto, ¿verdad? ¿Sí? Y a donde quiera que iban ellos,
esta muchacha lo seguía y a ratos gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Pero era un testimonio falso, era un testimonio de un demonio, y los demonios mienten. ¿Por qué? Porque en el original griego del Nuevo Testamento, en este pasaje, no dice: os muestran el camino de la salvación. No, ahí dice: os muestran un camino de salvación, porque la palabra él no está en el griego, no está, es un camino de salvación. O sea, lo que el demonio estaba diciéndole a todos es que Pablo solamente les estaba predicando uno de muchos caminos de salvación que había, lo cual es totalmente falso, porque la Biblia dice que solamente hay un camino para llegar al Padre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a la cruz y murió por nosotros. Ese es el único camino. Es más, Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que se pueda ser salvo más que en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que derramó la sangre para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y este ataque se prolongó por muchos días, hasta que Pablo, molesto, se volvió y le habló al demonio, no a la esclava, le habló al demonio y le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, en el nombre de Jesús. Y el demonio de inmediato se fue. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad para expulsar demonios. La Biblia lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Entonces Pablo expulsó a ese demonio y ella quedó totalmente libre. Una mujer oprimida por un demonio, no podía hacer nada porque estaba poseída. Ella quedó completamente libre. Pero cuando los amos vieron que el demonio ese había salido de ella, se enojaron, se pusieron furiosos. Amén. Dice el versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La esperanza de su ganancia, el demonio que había salido, esa era la esperanza de su ganancia. Su esperanza estaba en ese demonio y había salido, y ahora la mujer era libre, completamente libre. A donde llega el evangelio de Jesucristo, ahí hay libertad. Ahí llega la paz, llega la libertad de toda opresión del diablo. Y esta muchacha quedó completamente libre y ya no pudo adivinar más. Pablo arruinó el negocio de esos hombres. Por eso se enojaron. Lo arruinó. Qué problemón para ellos. Y qué triste y qué peligroso que personas pongan su esperanza en los demonios antes que en el Dios Todopoderoso. Qué triste y qué peligroso. La Biblia dice el Señor: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. Quiere decir esto que para Dios, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en un Dios que no es Dios o en los demonios, es prostituirse, es darle su amor a otro en lugar al único que se lo debemos. Y dice: y la persona que atendiere a encantaros o a Dios para prostituir tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Peligroso que pongamos nuestra esperanza en lo que no es Dios, no importa lo que se llame, cómo se llama. Amén. Dice el versículo 21: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, estos hombres no son romanos, son extranjeros,
son judíos revoltosos que vienen acá a alborotar la ciudad, a robarnos la paz y a enseñar costumbres y religiones extrañas que nuestra ley prohíbe. Y era cierto, había cierta verdad. Porque según la ley romana, no podías introducir más dioses extraños ahí por la ley. Pero era pura hipocresía, porque ahí cualquiera predicaba lo que quería, cualquier religión. Era pura hipocresía. Lo que pasa es que estaban furiosos y querían venganza contra aquellos dos que habían arruinado su negocio y tenían que pagar. Eran deseos de venganza. Dice el versículo 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. O sea, los magistrados no fueron honestos. Se plegaron a los dueños de la esclava porque eran gente influyente, y se dejaron presionar por el pueblo porque el pueblo se agolpó contra ellos. O sea, hicieron a un lado la justicia. No les permitieron defenderse a Pablo y Silas. No les permitieron ni siquiera hablar. Los trataron peor que a criminales. Amén. Todo lo que ellos habían tratado, todo lo que habían hecho era liberar a una pobre muchacha que era esclava y que era explotada inhumanamente por sus amos. Versículos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Eran criminales? Claro que no. No eran criminales. Eran predicadores del evangelio, enviados por Dios para predicar. Pero los trataban peor que a criminales. Les rasgaron las ropas de la espalda para dejarles la espalda descubierta. Los golpearon muchas veces con varas. Los llevaron y los metieron en el calabozo de más adentro. O sea, lo que nosotros conocemos como una mazmorra, fría, húmeda, maloliente, quizá infestada de ratas, y aislados. El último calabozo, totalmente aislados. Y encima les pusieron los pies en el cepo. O sea, metieron sus pies de los dos en dos tablas que tenían huecos. Ahí les metieron los pies y luego con unas bisagras ajustaron y quedaron totalmente inmovilizados. Una posición totalmente cruel para cualquier preso. No eran criminales, pero los trataron así por culpa de hombres dominados por un espíritu de codicia. Ese espíritu de codicia es poderoso, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Dios Todopoderoso es más grande que el espíritu que está en el mundo, que oprime a las personas y no las deja actuar correctamente. Amén. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nadie va a poder contra nosotros. Y Él está con nosotros, amén. Dios está con nosotros, amén. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos empezaron a escuchar los cantos de Pablo y Silas. Estar con los pies en el cepo, sentados o acostados, es muy doloroso. Las personas que caían ahí se la pasaban maldiciendo.
quejándose y maldiciendo. Pero Pablo y Silas no maldecían. En lugar de maldecir, dice que ellos se pusieron a orar. Empezaron a orar. Y luego a la medianoche empezaron a cantar alabanzas a Dios. Ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios. Imagínate, en el silencio de la noche, y las personas, todos los reclusos, los presos, agarrados de los barrotes, y empezaron a seguir atentamente las palabras de los cantos de Pablo y Silas. La victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Amén, aleluya, gloria al Señor. Tenemos un Dios que nos lleva a la victoria, amén. Con los pies en el cepo, cuando estás sufriendo, cuando estás en medio del dolor, alaba al Señor, alaba a Dios. No importa que tú veas las circunstancias bien difíciles, no importa que no veas la salida y que no acaban tus problemas, alaba a Dios, alaba a Dios, porque Él está ahí contigo. Cuando no te contesta, cuando guarda silencio, es porque está trabajando. Dios trabaja para los que en Él confían, dice la palabra. Y ellos confiaban en el Señor. Pablo y Silas estaban seguros que algo haría Dios. Ellos no sabían que iba a ser Dios, no lo sabían, pero sabían que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas trabajan juntas para que todo nos salga bien. A los que aman a Dios, dice la Biblia. Y ellos amaban a Dios, tenían fe, estaban seguros de que eran fieles siervos del Señor, y el Señor no los podía abandonar, no los podía dejar solos. Y algo, ellos estaban esperando algo que Dios hiciera. Ahora, ¿tú crees que ellos tenían ganas de alabar a Dios? ¿Crees que tenían ganas de cantar? Si estaban sufriendo, no tenían ganas de cantar, no tenían ganas de orar, no tenían ganas de alabar, pero lo hicieron. Lo hicieron, y cuando comenzaron a cantar, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Señor los comenzó a llenar, a llenar, a llenar. Y empezaron a cantar más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que los cantos llegaron a todas las celdas. Y había gozo. Amén, había gozo. Alaba a Dios, alaba a Dios. En la peor prueba que tengas, en el peor día de tu vida, nunca te olvides de alabar al Señor, porque Él puede hacer algo. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Lo dijo Jesús, Dios. Todo es posible al que cree. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Que se sepa, los terremotos no abren todas las puertas ni sueltan todas las cadenas, ¿verdad? Nunca hemos visto eso en los terremotos. Era la respuesta de Dios ante las oraciones y ante la alabanza de Pablo y Silas. Era la respuesta inmediata para ayudarles a ellos. Dios no te va a dejar nunca solo. Dios estaba con ellos. Nada podía detenerlos. Nada te puede detener a ti. Nada. Si tú andas predicando, si andas haciendo la obra del Señor, nada te puede detener. Ni hombres, ni cadenas, ni cepos, ni nada te va a poder detener. Dios estaba con ellos. Si tienes una prueba y estás en escasez, alaba a Dios también. ¿Cómo estés?
Si estás en sufrimiento, alaba a Dios. Si estás en enfermedad, alaba a Dios. Alaba a Dios. Él va a dar una respuesta. Él va a dar una respuesta. Ten paciencia. Solamente espera en Él. Espera en Él, Señor. Y este carcelero estaba a punto de tener un encuentro con Dios. Dios causa terremotos en las vidas de aquellos que quiere que se acerquen a Él. Si estás pasando por un terremoto en tu vida, es porque el Señor quiere que te comiences a acercar a Él. Si sientes que te estás zarandeando la vida, el Señor quiere que te acerques a Él. Dice el versículo 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero se había quedado dormido durante la guardia y el terremoto lo despertó. Y cuando él abrió sus ojos y vio las puertas abiertas, pensó: se escaparon, todos se escaparon. Y dice que se iba a matar. Sacó su espada para matar. Él sabía lo que le esperaba: la vergüenza de haberse quedado dormido durante su guardia, la deshonra para su familia, la muerte violenta y dolorosa por haber fallado en su responsabilidad. Para él era mejor suicidarse. Quizá pensarían que cuando todos los reos se iban fugando en tropel, alguien lo asesinó y nadie sabría que se había quedado dormido. Pero en eso escuchó una voz. El versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, todos los presos estaban ahí. Era increíble que nadie se había fugado. Él no lo podía creer, que todos estuvieran todavía ahí. O sea, ya no había ninguna razón para hacerse ningún mal. Y ahí él se tranquilizó, se calmó y él comenzó a percibir que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Dice el versículo 29: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él quería asegurarse que no faltaba nadie y pidió luz para verlos a todos. Y cuando vio que todos estaban ahí, se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró a los pies de Pablo y Silas. Él sabía que estos hombres eran diferentes. Eran diferentes. Él los vio sufrir el castigo sin maldecir, sin quejarse. Y la paz que tenían, y sus oraciones, y sus alabanzas a Dios. Algo había en ellos diferente. Había algo poderoso en ellos. Dios estaba con ellos. Dios estaba con Pablo y Silas. Y ocurrió lo increíble. El director de ese reclusorio, todos lo vieron postrado a los pies de Pablo y Silas, dos reos que habían sido confiados a él para que lo custodiaran. Algo increíble. Donde llega el Señor, tú ves cosas increíbles, milagros poderosos. Podrás ver cuando tú sigas al Señor. Los hemos visto, milagros poderosos. Él entendía que todo aquello era una respuesta de Dios a las oraciones de Pablo y Silas, a los cantos. Él pudo comprender que era eso y él quería ponerse bajo la protección del Dios de Pablo y Silas, que era poderoso para salvar. Amén. Él quería saber de ese Dios. Amén. Y versículos 30 y 31: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación no es porque tú seas una buena persona, no es porque tú hagas muy buenas obras, no es porque tú seas bien dadivoso o bien dadivosa.
No es porque seas bien fiel con tu esposo y tu esposa, qué bueno que lo seas, pero la salvación es por la fe en Cristo, es por gracia. Y gracia quiere decir regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido por medio de creer en Cristo, no por buenas obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Eso dice Efesios 2, del 8 al 9. Te estoy hablando lo que dice tu Biblia. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Buena gente se convirtió. Entró el Espíritu del Señor. ¿Y qué produce el Espíritu del Señor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero ¿qué fue lo que le dirían al carcelero? Dice que la palabra de Dios, pero ¿qué le dijeron? ¿Quieres saberlo? Le hablaron del plan de salvación. Pero ¿salvarme de qué? De tus pecados. De tus pecados. De no ir al infierno por tus pecados. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O sea, en toda la tierra no hay un solo hombre ni una sola mujer que haga siempre el bien y que nunca peque. No hay. ¿O hay alguien que nunca ha cometido pecados aquí? Que levante su mano. No hay. Eso dice Dios. Esa es la verdad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no vamos al cielo al morir. Estamos destituidos de la gloria del cielo de Dios por el pecado. O sea, vamos al infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ir a una muerte eterna en el infierno, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. Es una muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí viene la buena noticia, porque el evangelio eso quiere decir. El evangelio son buenas noticias. Buenas noticias para ti, para mí, para tu familia, para tus amistades, para tu trabajo. Dice Romanos 5:8, mas Dios, presta atención, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario y con su sangre pagó la deuda de pecado que todos teníamos con Dios. La deuda ya la pagó Dios en Cristo. Ya no debemos nada. Él pagó todo. Por si no lo sabías, ya lo pagó. Ahora lo que está esperando es que tú confíes en Jesús, que tú creas en Jesús, que creas lo que Él hizo en esa cruz para salvar tu vida, para darte la vida eterna. Dice Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, lo resucitó, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos cosas: tienes que confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y lo tienes que hacer con todo tu corazón, con sinceridad, creyendo verdaderamente que Él es Señor. El Señor Jesús te dice, ven pronto, ven a mí, ven pronto. Ven pronto y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu familia, a tus niños, a tu papá, a tu abuelita, a todos. Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es que yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y si tú crees, porque es por la fe, si tú crees que todo lo que hoy te he hablado, que es la palabra de Dios,
Si tú crees en ella, te invito a que tú recibas a Jesús como tu único Señor y tu Salvador. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y digas conmigo: Señor Jesús, he oído hoy que tú viniste del cielo y fuiste a la cruz del Calvario, y ahí pagaste con tu sangre y con tu vida todos mis pecados. Y yo creo en eso, Señor. Con todo mi corazón lo creo. Y ahora me arrepiento de mis pecados. De todo, Señor. Tú los conoces. Me arrepiento con todo mi corazón. Y te pido que entres en mi corazón. Que perdones todos mis pecados. Que me laves con tu sangre preciosa. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, y no lo borres nunca, Señor. Señor Jesús, gracias por salvarme. Ahora yo sé que si muero, cerraré mis ojos a ti, aquí, pero los abriré de inmediato en el cielo, en tu presencia, y ahí estaré contigo para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias.